Decenas de pobladores han manifestado su inconformidad por la presencia de los centroamericanos, cuyo número sigue en aumento. Con migrantes, especialmente migrantes venezolanos. Ayer lo vimos en Irapuato, hoy estuvo en Matehuala, en San Luis Potosí. Que el yugo lanzó. Encontrar acá, más que todo en México, tantos obstáculos, porque uno pasa la selva y... Decenas de pobladores del sur de México han alzado la voz. La presencia constante de migrantes centroamericanos, cada vez más numerosa, ha desatado inconformidad, miedo y cansancio entre los habitantes de la frontera. Última hora. En el límite con Guatemala, la tensión vuelve a encenderse. La llamada Caravana del Sur 2025, integrada por miles de migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Cuba, Honduras y Colombia, se ha fragmentado después de días marcados por caos, disturbios y robos. Lo que comenzó como un movimiento con tintes humanitarios terminó convirtiéndose en un escenario de violencia, enfrentamientos y desconfianza. Fuentes del Instituto Nacional de Migración confirmaron que varios de los cabecillas del grupo tienen antecedentes criminales en sus países de origen. Entre los nombres identificados destacan un exmilitar venezolano acusado de secuestro, un hondureño con historial por narcotráfico y un cubano implicado en disturbios recientes en Tapachula. Detrás del discurso de derechos humanos se oculta, según informes oficiales, una red que combina migración irregular con delitos como robo, extorsión y tráfico de personas. Durante 3 días, comunidades chiapanecas como Huitzla, Escuintla y Mapastepec se convirtieron en escenarios de pánico. Comercios saqueados, vehículos destruidos y familias refugiadas en sus casas describen la magnitud del descontrol. En videos difundidos por los vecinos, se observan grupos con palos y machetes exigiendo comida y dinero a los locales. ¿Por qué nos están mandando delincuentes aquí?, grita un poblador frente a las cámaras. La indignación se repite en cada comunidad. El gobierno de México reaccionó con rapidez. La presidenta Claudia Sheinbaum autorizó el despliegue inmediato de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en toda la franja fronteriza. No permitiremos que grupos violentos impongan su ley en territorio mexicano, afirmó desde el Palacio Nacional en un mensaje transmitido a todo el país. Sin embargo, la respuesta generó un efecto inesperado. Los propios migrantes involucrados en actos violentos comenzaron a huir, pero no hacia el norte. Regresan hacia Guatemala, temiendo ser capturados, identificados y deportados. Entre la selva y los ríos del Soconusco se esconde ahora un éxodo diferente, una caravana quebrada, perseguida y desconfiada. Las imágenes de los enfrentamientos en Ciudad Hidalgo se han vuelto virales. En ellas se observan columnas de humo, piedras lanzadas y agentes federales utilizando gas lacrimógeno para dispersar a un grupo que intentó forzar su paso hacia el norte. No se trataba de simples viajeros, sino de una turba organizada, con líderes gritando consignas políticas y utilizando el caos como herramienta de presión. Es indignante que nos usen como su patio trasero, dice un comerciante mexicano mientras observa los destrozos frente a su tienda. El operativo comenzó a las 6 de la mañana. Cientos de elementos de seguridad acordonaron los accesos a Tapachula, instalaron retenes y controlaron los cruces carreteros del Soconusco. La orden presidencial fue directa. México no será retén de la violencia extranjera. Ese mismo día, Claudia Sheinbaum firmó un decreto especial que autoriza la detención inmediata de todo migrante involucrado en delitos. Este país es tierra de leyes, no de impunidad, sentenció. La reacción social fue inmediata.
Comerciantes, transportistas y familias del sur cerraron filas en apoyo al gobierno. En los mercados de Huixtla, los pobladores ondearon banderas mexicanas como muestra de respaldo a la autoridad. No estamos contra los migrantes que trabajan, sino contra los que destruyen, expresó una mujer que vio cómo su tienda fue saqueada por un grupo de haitianos durante la noche. Mientras tanto, informes de seguridad indicaban que varios cabecillas de la caravana habían huido hacia territorio guatemalteco por pasos ilegales en Tecún-Umán. Otros se refugiaron en templos, disfrazados de voluntarios humanitarios, mientras Interpol y autoridades mexicanas coordinan su búsqueda internacional. La estrategia de Sheinbaum generó tensiones diplomáticas, pero también respeto. Incluso Washington reconoció públicamente la operación como una medida legítima para proteger la frontera mexicana. Aún así, una pregunta resuena entre la población. ¿Cuántos de esos migrantes eran realmente personas en tránsito y cuántos delincuentes disfrazados? En los pueblos de Chiapas, el agotamiento social se siente en el aire. En parques, terminales y pequeños negocios, los ciudadanos repiten una frase que se ha vuelto símbolo del momento: México ya no puede más. Desde hace semanas, la inflación de grupos violentos y la caravana sureña ha convertido la tranquilidad en miedo cotidiano. Las familias duermen con puertas reforzadas y las calles se vacían antes del anochecer. En Tapachula, vecinos organizan rondas vecinales armados con linternas y radios para impedir nuevos saqueos. Los hoteles pequeños han colgado carteles que dicen «Solo mexicanos». Las avenidas amanecen con vidrios rotos, botes incendiados y paredes grafiteadas con mensajes políticos. Ya no son migrantes, son pandillas, asegura un transportista que perdió 2 camiones por ataques en carretera. Esa misma noche, la presidenta Claudia Sheinbaum habló al país. Con tono firme, anunció: ningún extranjero con antecedentes criminales permanecerá en México. Quien viole nuestras leyes será detenido o deportado. La orden fue contundente. Más de 100 agentes federales fueron enviados de inmediato a Chiapas. Drones y patrullas térmicas recorren los caminos rurales del sur. Las encuestas muestran un cambio en la opinión pública. 8 de cada 10 mexicanos aprueban las medidas del gobierno. En manifestaciones espontáneas, los vecinos gritan: ya basta de abusos, primero México. Sin embargo, mientras el gobierno refuerza el control, los líderes de la caravana intentan escapar. Algunos buscan cruzar nuevamente hacia Guatemala por el río Suchiate. Otros intentan mezclarse con familias migrantes legítimas para avanzar al norte antes de ser descubiertos. Las fuerzas federales activaron entonces la operación Frontera Limpia. Desde las primeras horas del día, helicópteros militares sobrevolaron el Suchiate, mientras unidades de la Guardia Nacional realizan inspecciones casa por casa en los poblados cercanos a Ciudad Hidalgo. El objetivo: localizar a los responsables de los disturbios de la Caravana Sureña 2025. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, se identificaron 47 personas con antecedentes por robo, tráfico de personas y agresiones. Varios de ellos eran buscados en Venezuela, Colombia y Honduras, e incluso figuraban en la lista roja de la Interpol. La presidenta Sheinbaum fue categórica: México no será refugio para criminales extranjeros. Aquí se respeta la ley o se regresa al punto de origen. Su postura, criticada por algunas organizaciones internacionales, ha sido respaldada por la mayoría de los ciudadanos, que ven en ella una defensa legítima de la soberanía nacional. Las imágenes desde Chiapas son impactantes: perros rastreadores, drones térmicos detectando movimiento entre la maleza, filas de migrantes escoltados por agentes federales hacia Tapachula para su revisión. En los caminos, las autoridades han encontrado mochilas con machetes, drogas y documentos falsos. Los pueblos respiran un aire de alivio. En Huixtla, un grupo de vecinos aplaude el paso de los convoyes militares.
Por fin, alguien nos escucha, dice un anciano ondeando una bandera tricolor. Pero la operación aún no termina. Informes de inteligencia señalan que un grupo reducido de cabecillas logró escapar hacia la sierra de Motocintla, intentando cruzar por rutas clandestinas. Las Fuerzas Armadas han cerrado los accesos, el cerco se estrecha y el país parece decidido a no dejar escapar a nadie. Al caer la noche, los caminos del Soconusco se iluminan con cisternas, se iluminan con sirenas y luces de patrulla. La Caravana del Sur 2025 ya no es un éxodo, es una persecución. Los migrantes violentos que días atrás marchaban con consignas ahora corren, escondiéndose entre los cañaverales. En las últimas 48 horas, las autoridades han confirmado más de 100 detenciones. Algunos de los principales cabecillas fueron entregados a la Interpol. Otros enfrentan procesos de deportación inmediata. Se han decomisado armas, drogas, pasaportes falsos y dinero en efectivo. En Tapachula y Mapastepec, la calma empieza a regresar. Sin embargo, las huellas del caos son visibles: muros pintados, negocios destruidos y familias desplazadas temporalmente. En un nuevo mensaje nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó: México no será tierra sin ley ni refugio de delincuentes disfrazados de migrantes. Defender nuestra soberanía no es xenofobia, es justicia. El sur recupera lentamente su ritmo. Las banderas mexicanas se vuelven a colgar en los balcones. En redes sociales, miles de usuarios celebran el operativo con una frase que se ha vuelto símbolo de orgullo nacional: Primero México. Mientras tanto, algunos fugitivos cruzan de nuevo hacia Guatemala, dejando atrás carpas, ropa y mochilas esparcidas entre la selva. El mensaje ha sido claro: México no será un puente para la violencia ajena. La nación entera observa cómo su frontera se levanta con dignidad, enviando un aviso al continente. El sur vuelve a pertenecerle a los mexicanos, y en medio del silencio que sigue a la tormenta, una pregunta queda flotando: ¿hasta cuándo tendrá México que enfrentar solo lo que el mundo ignora?